Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Quiero decir, ¿tienes mucha gente en la que puedas confiar? Esta vez Ilya no respondió tan rápido. Amo a mis compañeros de equipo, nos divertimos juntos y nos apoyamos mutuamente, pero no hablo con ellos de mí mismo. ¿Qué haces cuando no estás jugando al hockey o cuando tu novio no está cerca? Ilya se encogió de hombros. No mucho, me quedo en casa, veo la televisión, juego a los videojuegos. ¿Así es como siempre has pasado tu tiempo libre? Sacudió la cabeza ligeramente. No. ¿Qué solías hacer cuando jugabas en Boston? Ilya soltó una carcajada. Salía todo el tiempo, iba a fiestas, ligaba con chicas y chicos. Me la pasaba muy bien. Pero ahora estás en una relación seria. Sí, y me alegro, me encanta estar con él, y no extraño eso. Giró la mano en el aire. Dormir por ahí fue divertido en su momento, pero solo lo quiero a él. Y de Shane habían hablado de otras personas. Hace un par de años le había dicho a Shane de la manera más informal posible que si quería estar con otras personas mientras que ellos estaban separados, lo cual era la mayor parte del tiempo, Shane podía hacerlo, dado que Shane recién había descubierto que le gustaban los chicos, así que podía explorar más allá. ¿Qué importaba mientras su corazón le perteneciera a Ilya? Eso era lo que Ilya se había dicho a sí mismo. Shane no se había tomado bien la oferta de Ilya, había pensado que era una forma indirecta de Ilya de hacerle saber a Shane que lo había engañado o que quería hacerlo. Ilya le había dicho que no creía en el engaño porque no era dueño de Shane. Todo había terminado con Shane saliendo furioso de la casa de Ilya en Ottawa y conduciendo de vuelta a Montreal, lo que había sido un horrible desperdicio de una noche que podrían pasar juntos. Había ignorado los mensajes de Ilya durante 3 días. Luego, al cuarto día, había llamado a Ilya desde su habitación de hotel en Filadelfia y le había dicho, ¿de verdad no te importa que duerma con un chico? Y fue entonces cuando Ilya se había dado cuenta de lo mucho que le importaba. Se había sentido enfermo ante la idea de que alguien más tocara a Shane. Y no estaba seguro de si Shane estaba preguntando porque ya lo había hecho o si estaba a punto de hacerlo. Tal vez alguien se dirigía a su habitación en el hotel de Filadelfia en ese mismo momento. Pero todo lo que Ilya había dicho era, por supuesto que no, si eso es lo que quieres. No quiero, tonto, dijo Shane. El alivio había sido tan intenso que Ilya casi se había hundido de rodillas en su salón. Somos felices juntos, dijo Ilya ahora a su terapeuta. Pero cuando están separados, me siento miserable, admitió Ilya. Más que él, creo. ¿Por qué crees que es así? Él tiene amigos, familia, vive cerca de donde creció. Su mejor amigo sabe de nosotros. Tiene otra amiga que sabe de nosotros. No está solo. Ella asintió y tomó algunas notas. ¿Hay alguien en tu equipo o tal vez otra persona con quien sientas que puedes abrirte y contarle tus cosas? Hiller estaba seguro. Harris era ciertamente una posibilidad. Por alguna razón le vino a la mente Troy y les había dado cuenta en las últimas semanas que a Troy le gusta Harris. Era posible que Troy también necesitara a alguien con quien hablar. Tal vez, dijo finalmente Ilya. Sería bueno, creo que podría probar. Estaba seguro de que ninguno de sus compañeros de equipo se molestaría si supieran que a Ilya le gustaban los chicos, pero también estaba seguro de que revelar esa parte de sí mismo haría demasiado fácil que la gente adivinara el resto. Si sabían que a Ilya le gustaban los chicos y sabían que a Shane también le gustaban los chicos, porque la mayor parte de la liga había oído ese rumor y sabían que él y Shane trabajaban juntos en los veranos en la Fundación Irina. Bueno, no hace falta ser un genio para adivinar. Era mejor dejar que el mundo del hockey pensara que Ilya se dedicaba a las mujeres y que él y Shane solamente tenían una amistad. Eso era todo lo que había funcionado. Parece algo desequilibrado, dijo Galina. ¿Tu novio? Shane, dijo Ilya. Ya sabes quién es. Se llama Shane. Como de costumbre no mostró ninguna sorpresa en su rostro.
Shane repitió. Parece muy cómodo en su vida, mientras que tú has hecho muchos cambios para él. Para los dos, lo corrigió Ilya. Por supuesto, pero quizás necesites más cosas en tu vida que sean específicamente para ti. Ilya lo consideró y luego resopló. Ayer casi me compro un auto absolutamente ridículo para conducir por Ottawa. ¿Qué te hizo decidir no hacerlo? Sabía que no me haría feliz, supongo. El dinero no compra la felicidad, ¿cierto? Ella se rió y luego continuó en ruso. ¿Por qué vendiste tu colección de autos cuando te mudaste a Ottawa? Los autos ya no me hacían feliz. Cuando pensaba en mi colección, me parecía un asco, tanto dinero gastado en autos que apenas había podido conducir. Destiné todo el dinero que gané con su venta en la Fundación Irina. Has hecho muchos cambios basándote en cómo se sentía Shane sobre las cosas. A Ilya no le gustaba a dónde iba esto. Él no es exigente, no me pidió que vendiera los autos, ni que dejara de salir. Él quiere que yo sea feliz. ¿Sabe él que no lo eres? Ilya pensó en la única vez que Shane había expresado su preocupación por la salud mental de Ilya y en lo rápido que Ilya lo había rechazado. No lo sé. Es algo de lo que podrías hablar con él. ¿No es por eso que estoy aquí?, preguntó Ilya con un toque de irritación. Para no tener que agobiarlo con esto, pensé que podría hablar contigo y arreglarme para ser lo suficiente bueno para él. Un pesado silencio estuvo en la habitación un momento. Luego Galina dijo con mucha delicadeza: ¿Qué crees que diría Shane si escuchara esas palabras? Si supiera que no quieres agobiarlo o que no crees que eres lo suficiente bueno para él. Dios, Ilya podía imaginar la cara de Shane. Él diría: ¿De qué estás hablando? Ya eres lo suficiente bueno para mí. Ilya sonrió. Diría: eres perfecto para mí. Su sonrisa cayó. Pero no lo entiendo. Hay cosas de las que no puedo hablar con él. Está completamente bien y es comprensible no compartir todo lo que hablamos aquí con él, pero ocultar tus sentimientos a Shane, dejándolo creer que eres feliz cuando no lo eres, solo va a construir un muro entre ustedes. Él está en un lado con sus amigos y su familia, mientras que tú estás en el otro lado solo. Ilya tragó. Creo que deberías hablar con él. ¿Sabe que él has estado viéndome? No. Eso podría ser un buen lugar para empezar. Por supuesto, Ilya sabía que debía decirle a Shane que estaba viendo un terapeuta. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.